Y la contabilidad, ustedes saben, registra una serie de, bueno, o sea, para los que todavía no tienen la oportunidad de escuchar este concepto de contabilidad, vamos a ver más adelante en qué consiste la contabilidad, pero vayamos viendo de que la contabilidad analiza costos, registra costos y proporciona información de costos. Pero la contabilidad no solamente es costos, la contabilidad también son beneficios, son ingresos, ¿no? Todo, digamos, en realidad la contabilidad registra ingresos, costos y aquello que se derive ¿no? de estos dos, ¿no? Resultados, por ejemplo, ¿no? Si registré que este año la empresa ganó 1 millón y registré también que los costos fueron de medio millón, puedo saber cuál es la ganancia, el resultado, el beneficio neto, como se conoce, ¿no? Ingresos menos costos, beneficio neto, son la diferencia, ¿no? 1 millón menos 500.000 son otros 500.000, ¿no? Como resultado. O si los ingresos fueran 2 millones y el costo fuera 500.000, bueno, en este año me fue mejor, ¿no? Ingresos 2 millones y costos 500.000, la diferencia 1,5 millones serían los resultados, ¿no? Bueno, esa es la contabilidad, digamos, visto de la manera más simple, ¿no? Por ahora. Pero para poder entender la contabilidad, primero hay que entender qué son los costos, qué tipo de costos hay y por qué la importancia de registrar los costos, pero no solamente están los costos, decíamos también están beneficios e ingresos. Entonces vamos a empezar analizando los costos, vamos también a analizar otro concepto que es ingresos, para luego ya abordar el tema de la contabilidad. Dicho esto, vamos a empezar con la definición de lo que son costos, ¿no? Bueno, costos, como vemos ahí en la pantalla, nos indica la cantidad que se da o se paga por algo. Voy a grabar la reunión igual porque quizás algunos compañeros puedan necesitar verlo después con más calma. Ahí está grabando. Yo solía estar grabando. Ok, perfecto. Les agradezco. Siempre, ¿no? Si pueden, ¿no? Graben de un inicio para que puedan también repasar. Entonces vemos que los costos, como definición, es la cantidad que se da o se paga por algo, ¿no? Cuando hablamos de costos de producción, hacemos referencia a la cantidad que se da o se paga por producir algo, ¿no? Estamos hablando de producción, ¿no? Entonces, si pagamos o damos algo para producir algo, estamos hablando de costos de producción. Costos tiene una única acepción distinta de coste, que es costo, también es un tipo de hierba, ¿no? En cambio, coste, ¿no? Que es un sinónimo, ¿no? Básicamente de la palabra costo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solo que en otros países la palabra coste también se utiliza como sinónimo de costos, pero si vamos ya a la definición, la Real Academia, la lengua, ¿no? Costo también es un tipo de hierba, ¿no? Tiene varios significados costo, ¿no? Y la única diferencia es que costo también se le dice a un tipo de hierba, pero por lo demás es sinónimo, ¿sí? Es lo mismo. O sea, para términos contables, ¿no? O para términos de producción, costo es lo mismo que coste a nivel mundial. Pero hay otros conceptos que a veces también puede uno confundirlo, ¿no? Cuando se habla de costas y cuando se habla de gastos, ¿no? Costas están constituidas por las tasas administrativas y gastos similares realizados en un proceso judicial, pero no incluye el pago de los abogados. Y es que a veces cuando hay un juicio, finalmente el juez determina que se paguen los costos y las costas, ¿no? Es decir, que se le pague adicionalmente a los costos, ¿no? Que fueron materia de juicio, ¿no? Costas, ¿no? Es decir, o se le dice, no paga una indemnización, finalmente le reconoce el derecho, ¿no? a un pago a alguien, pero también le dicen, tienes derecho a que se te reconozcan las costas, ¿no? Esos gastos administrativos que incurriste por llevar tu reclamo a un proceso judicial, ¿no? Entonces, las costas, pues, en derecho procesal son estas tasas administrativas y gastos similares que son propios del proceso judicial, ¿no? Pero no incluye el pago de los abogados, ¿no? Claro que el juez también podría decir, ¿no? Que se le reconozca, ¿no? El derecho, que es, ¿no? Lo que estaba reclamando la persona, pero también las costas, ¿no? Y los gastos, ¿no? Digamos, con el abogado, ¿no? Los pagos al abogado, ¿no? También.
¿no? Va a depender de qué es lo que uno reclame, ¿no? Cuando uno reclama, no, tengo un perjuicio o tengo un derecho, quiero que me lo reconozca el juez, pero también hay gastos administrativos que me ha implicado todo este proceso, ¿no? Hay hasta indemnizaciones, ¿no? Porque esto me perjudicó este tiempo que ha durado el juicio, ¿no? Y también he tenido que pagar abogados, ¿no? Entonces, todo puedo reclamarlo, ¿no? Los gastos, por su parte, son las cantidades que se dan o se pagan por un servicio, ¿no? Entonces, por ahí vemos que hay una diferencia entre costos y gastos, ¿no? Decimos que costos era pues la cantidad que se da o se paga por algo, de manera muy general. Se da o se paga por algo. Pero gastos es la cantidad que se paga o se da por un servicio, no por cualquier cosa, entonces, como costos, sino por un servicio, ¿no? Y estos gastos se hacen con el fin de poder contar con un servicio más que obtener un determinado nivel de producción, ¿no? Esa es la diferencia entre gastos y costos, ¿no? Los gastos no están asociados, ¿no?, a un nivel de producción. La empresa puede comprar insumos de producción, ¿no? Si yo produzco plumones, tengo una empresa de producción de plumones, compro insumos como tinta, plástico, ¿no?, para elaborar los plumones, también contrato personal, ¿no? Pero cuando hablamos de la tinta y el plástico para producir los plumones, todo eso sabemos que está en el plumón. Cuando yo compro el plumón, sé que ¿no?, esos gastos en el plumón físico que tengo, ¿no?, que he comprado, ¿no?, formaron parte de los costos de la empresa, porque la empresa tuvo que desembolsar recursos para adquirir ese plástico y esa tinta, ¿no?, que finalmente están en el producto final, en el plumón. Entonces, el plumón, o si vemos la tinta y el plástico, forman parte de los costos y están muy asociados con la producción, porque uno ya lo visualiza en el producto final, en la producción final uno lo visualiza. Ingresa una tonelada de plástico, digamos, ¿no?, y 2 toneladas de tinta, y salen, ¿no?, 3 toneladas de plumones. Entonces vemos ahí que la tinta y el plástico están muy asociadas al producto final. Puede haber una merma, puede haber un desperdicio, claro, ¿no?, pero vemos que igual, ¿no?, el costo, digamos, de adquirir lo que se pagó por los plumones, por el plástico, está muy asociados al producto final, ¿no? Pero entonces significa de que hay costos que no están asociados al producto final, ¿sí? Relativamente no están asociados, para ser específicos, al nivel de producción, a la cantidad de producción, ¿no? El plástico y la tinta, ¿no?, como decíamos, si ingresa en total 3 toneladas de esos dos insumos, salen 3 toneladas de producto, ¿no? Y si yo duplico la cantidad de tinta y la cantidad de plástico ahora a 6 toneladas, van a salir 6 toneladas ahora de plumones, ¿no? Va a ser el doble. Y si triplico la cantidad de insumos, triplico la cantidad de productos. Si cuatriplico la cantidad de insumos, cuatriplico la cantidad de productos. ¿No?, hay una, digamos, una relación muy directa, ¿no?, muy estrecha entre estos costos, ¿no?, cuando hablamos de la tinta y el plástico, con el nivel de producción, con la cantidad de producción. Hay una asociación muy clara, muy directa, ¿no? Por eso, pero a lo mejor producimos o compramos 6 millones ¿no?, de tinta y plástico, pero salió 5,8 millones ¿no?, de producción. Claro, pero igual eso no significa de que no hay una relación directa, ¿no? Igual sabemos que si yo quiero duplicar mi producción, tengo que duplicar mi cantidad de insumos. Pero también hablamos, ¿no?, de trabajadores que se requieren para producir esos pulmones. Bueno, hay un trabajador que es el que prende la máquina y apaga la máquina, ¿no? O hay otro trabajador que selecciona de alguna manera los insumos, ¿no? Pero está también asociado, muy asociado, su esfuerzo, ¿no?, a la cantidad de producción, al nivel de producción. A lo mejor si yo quiero producir el doble necesito 2 trabajadores, o el doble de trabajadores. Si quiero triplicar mi producción, a lo mejor necesito casi el triple de trabajadores. Claro, va a depender de cuán automatizado esté, ¿no?, la fábrica, y también va a depender, ¿no?, de la capacidad, digamos,
de producción de las máquinas, ¿no? A lo mejor con una máquina puedo producir, ¿no?, 2 toneladas de pulmones, pero solamente estoy produciendo actualmente 1 tonelada. Y no necesito otra maquinaria más. La máquina tiene capacidad de producción de 2, pero la estoy utilizando, ¿no?, en toda su capacidad. Y solamente produzco 1 al mes, cuando puedo producir 2 toneladas al mes, digamos, ¿no? O el doble al mes. Entonces, vemos ahí que si yo quiero duplicar mi producción, puedo hacerlo con la misma máquina y no necesito un trabajador más, a lo mejor. Pero no quita de que también su función esté muy asociada al nivel de producción, ¿no? Porque participa ahora, ¿no? Ahora vamos, salimos, ¿no? Ya no es tanto el nivel de producción, pero está participando en la producción, ¿no? Y es por eso que decíamos, los costos son cantidades que se dan o se pagan por algo cuando hablamos de costos de producción. Se hace referencia a la cantidad que se da o se paga por producir algo. Igual estoy pagándole a ese trabajador por producir algo. Su asociación trabaja en el área de producción, en la fábrica. Pero entonces hay otros costos. Decía usted que a lo mejor no están tan asociados al nivel de producción, a la cantidad de producción, ¿no?, o a la labor de producir. Sí, el gerente general de la empresa, ¿no?, él no está directamente relacionado al nivel de producción. No es que si yo duplico mi cantidad de producción voy a necesitar duplicar, ¿no?, al gerente general, ¿no?, o al dueño, ¿no?, o al administrador, o al contador, ¿no? Ellos no están en la fábrica, ¿no? Entonces, vemos que el concepto de costos en general, ¿no?, es la cantidad que se da o se paga por algo. Incluso ese gerente general es parte del costo, porque se le está, ¿no? Es un costo porque igual se le paga una remuneración por algo, ¿no? Por su contribución, ¿no? También en la producción, pero no de manera directa, ¿no? Si analizamos bien, tenemos 3 conceptos. Si somos analíticos, tenemos 3 conceptos. Tenemos costos, que significa se da o se paga por algo. Mientras yo dé algo o pague por algo, es un costo. El pago ¿no?, como empresa, ¿no? El pago al gerente general es un costo para la empresa. La compra de insumos de producción, tinta, plástico, es un costo para la empresa. El pago al operario de la fábrica es un costo para la empresa. El pago al contador es un costo para la empresa porque se da o se paga por algo, ¿no? Pero también vemos el concepto de costos de producción, ¿no?, que es un tipo de costo, que está asociado, ¿no?, ya decíamos, al nivel de producción, ¿no? Está asociado estrechamente, ¿no?, al nivel de producción. Pero gastos, entonces, ¿por qué aparece el concepto de gasto? Que nos dice que es cuando la cantidad que se da o se paga por un servicio. Ah, es un tipo de costo, entonces. Sí, el gasto es un tipo de costo, es la cantidad que se da o se paga cuando hablamos del pago de un servicio. Si la fábrica tiene que pagar luz, por ejemplo, ¿no? Luz, agua, arbitrios, igual, ¿no?, da o paga por algo, ¿no?, por un servicio. Y eso no tiene que ver con nivel de producción, ¿no? Bueno, a lo mejor el servicio de energía eléctrica, claro, el servicio de energía eléctrica puede ser que las máquinas de la planta, ¿no?, tengan, y por lo general, en las fábricas, ¿no?, en las empresas, la planta de producción tiene un medidor, ¿no?, tiene un punto ¿no?, digamos, de interconexión, ¿no?, para recibir el servicio. Y hay otras áreas, otras oficinas, donde está el gerente general, donde puede estar el contador, ¿no?, que también obviamente necesitan energía para usar las computadoras, para aprender, ¿no?, para poner la luz, ¿no?, las oficinas. Ellos generalmente tienen otro medidor, por lo general. Y ahí podemos ver la distinción, ¿no?, entre lo que es costos de producción y gastos.
por un servicio, ¿no? En las oficinas de gerente general, en la contabilidad, ahí están los gastos, ¿no? Más claramente se paga por un servicio que por una producción. Obviamente todo está asociado ¿no? La empresa vive por producir algo, ¿no? Su objetivo es producir un mismo servicio. Todo está, si quieren, finalmente asociado a la producción, pero hay unos costos que están más asociados a la producción y otros más a los servicios que implica también la producción. A lo mejor la empresa entró en un juicio y tuvo que pagar a un abogado o tiene un área legal. Eso es más un servicio que producción, ¿no? Entonces, vamos un poco, ¿no? Con estos ejemplos distinguiendo lo que son costos de producción de gastos. Costos de producción están en la fábrica y gastos están en otras áreas de la empresa, que no sean en la fábrica directamente, ¿no? Pero todo es costo, porque finalmente estamos dando o pagando por algo, ¿está bien? La necesidad de la existencia de esta palabra gasto básicamente es para diferenciar, ¿no? Tiene el objetivo de diferenciar lo que es la producción de otro tipo de servicios que también implica un pago o implica dar algo, ¿no? Para finalmente producir algo, pero indirectamente también, ¿no? Tengo que incurrir como una empresa en pagar o dar algo, ¿no? Pero indirectamente. Es algo, por decirlo, complementario, si quieren, ¿no? Y son servicios los que pago, luz, agua, a lo mejor un bufete de abogados, si es que no, he tenido que ver un tema judicial por la empresa, al gerente general, ¿no? Pero sigue siendo, estos gastos siguen siendo también parte de los costos, ¿está bien? Entonces, costos es el concepto más general, ¿no? La asignatura por eso no se llama, ¿no? Gastos ¿no? Y contabilidad de gastos, ¿no? Porque cuando decimos contabilidad de costos estamos incluyendo todo tipo de costos, incluyendo los gastos, ¿no? Pero eso es importante recalcar porque en la vida profesional, cuando ustedes trabajen dentro de una empresa, van a escuchar la palabra costo, van a escuchar la palabra gasto, ¿no? La empresa necesita manejar, registrar, manejar esta información y usan muchísimo la informática para poder gestionar la información de manera más adecuada, ¿no? Más eficiente, más veraz, ¿no? Porque la contabilidad no solamente te da información, ¿no? De manera rápida, ¿no? Eficiente, sino también te da información más veraz, porque la contabilidad tiene un conjunto de criterios, códigos que buscan validar la información, que haya un adecuado registro, procesamiento de esa información, de costos, ¿no? Pero decíamos también que la contabilidad va más allá, ¿no? No solamente de costos, sino también de ingresos de la empresa. Entonces, por definición, digamos, ¿no? Costo pues es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, ¿no? Que hace la empresa, depreciaciones, amortizaciones, atribuibles a un periodo determinado. Y es que esos pagos, ¿no? Que se van haciendo se van registrando por periodos, ¿no? Incurrir un costo, ok, ¿cuándo incurriste en el costo? Hablamos de hace 20 años, hace 5 años, el año pasado, el mes pasado. Entonces, digamos, la ocurrencia de ese pago por algo, ¿no? También tiene una importancia en la oportunidad en la que se dio ese pago o en la que se incurrió, ¿no? ¿A qué producción, no? ¿A qué producción estuvo asociada? ¿A la de hace un año? ¿A la de este año? ¿A la de hace un mes? También la oportunidad, entonces, ¿no? El costo es importante, ¿no? ¿Qué momento se da? Pero hay varios conceptos que vamos a ir abordando poco a poco, ¿no? En torno al costo. El objetivo no es ser contador, el objetivo es poder distinguir, ¿no? Estos conceptos cuando tengamos que utilizarlos dentro de una empresa, ¿no? Es como un lenguaje, ¿no? Que para la contabilidad
¿no? Puede ser muy clara, pero para otras disciplinas es importante poder también conocerlas para hablar un mismo lenguaje con el contador. Pero no es que tenga que conocer todos sus códigos, ¿no? La cuenta, ¿no?, de 60, 61, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿No? Son códigos, ¿no? Significa un tipo de costo, digamos, ¿no? Que le atribuyen internacionalmente un código, ¿no? Para hablar un mismo lenguaje, ¿no? Pero a través de códigos, de números, ¿no? No tenemos que saber de memoria, eso es más una función del contador, pero tenemos que comprender sí la importancia de ese registro de información, por qué se requiere registrar a detalle, y en ese detalle qué conceptos están asociados, ¿no? Entonces, el costo, decimos, es un concepto muy importante para una empresa. Vamos a ver en estas primeras sesiones por qué, ¿no? Pero decíamos ese conjunto de pagos que se hace por algo, ¿no? A veces por obligaciones contraídas, ¿no? Un proveedor me entregó 2 toneladas de tinta, 1 tonelada, ¿no?, de plástico, y ahora tengo una obligación contraída con ellos. Tengo que pagarles. A lo mejor no les pagué al contado. Tengo una deuda porque no les pagué al contado, ¿no? La transacción en este caso, ¿no?, fue, ¿no?, considerando un pago posterior a la entrega del producto, de los insumos. Ahí vemos la oportunidad del pago, ¿no? ¿En qué momento se paga? Se paga posterior a veces ¿no?, a la recepción de los insumos que te entrega el proveedor. Al igual como cuando a veces vendemos algo como empresa, ¿no?, cobramos en una fecha posterior a la entrega del producto, ¿no? La oportunidad entonces del pago es importante, ¿no? Si la empresa, finalmente, ustedes saben, las grandes empresas tienen almacenes, ¿verdad? Y compran insumos, estas 2 toneladas de tinta, esta tonelada de plástico, la compran, pero a lo mejor no la van a usar todo en un día, ¿no? Y la almacenan, ¿no? Necesitan un stock mínimo, porque el proceso de compra toma su tiempo. Si yo compro ahora, ¿no?, hago el inicio del proceso de compra ahora, me lo van a entregar de acá a lo mejor a 2 días, 3 días, ¿no? Cuando hablo de grandes cantidades. Y ustedes saben de que puedo incluso, ¿no?, me sale menos costoso, me cuesta menos cuando compro grandes cantidades, cuando compro pequeñas cantidades. Si le digo al proveedor, entrégame hoy día, ¿no?, eh, 200 kilos de tinta y 100 kilos de plástico, porque es lo que yo voy a consumir hoy día para producir hoy algo. Y mañana entrégame la misma cantidad, y pasado mañana entrégame la misma cantidad, y de acá cada día entrégame la misma cantidad, o similar, pero cantidades, ¿no?, pequeñas, ¿no?, en esos volúmenes, ¿no? Obviamente me va a salir más costoso, ¿no? Y lo otro es qué pasa si justo cuando necesito no tengo, ¿no? El proveedor no tiene o no puede entregarme ese día. ¿Qué hago? ¿No produzco ese día? No. Eso me genera un riesgo también, ¿no?, de abastecimiento de insumos. ¿Qué es lo que las empresas hacen por lógica? Almacena, ¿no? Como cuando uno va a veces al mercado a comprar para la semana o para 2 días, ¿no? A uno puede comprar, claro, para un día, ¿no? Pero si vemos, hay cosas que uno compra para varios días, ¿no? Porque le sale más barato, porque te evita ir yendo diariamente, ¿no? En este caso, evitas que tengas que pagar cada día por una movilidad, ¿no? Y dentro de esa movilidad, claro, uno puede decir, pero no, pero obviamente si contrato un camión grande para traer 2 toneladas, me tiene un costo mucho mayor a que si pago una camioneta para traer, ¿no?, 200 kilos, digamos, ¿no? O mucho menos, ¿no? Claro, pero si nos damos cuenta hay un ahorro también, ¿no? Cuando le pagas a un camión para que traiga grandes cantidades, ¿no?, le estás pagando también el sueldo, digamos, de la persona que maneja ese camión, ¿no? Y en un solo viaje te puede traer para un mes, 2 meses, ¿no? Pero solamente cuánto le tomará un par de horas, ¿no? Y le estás pagando por ese par de horas. Pero si tú pides pues que te traigan diario, te van a estar cobrando día a día, ¿no?, esas 2 horas de alguien que te trae ¿no?, por pequeñas cantidades durante los 30 días del mes.
De una u otra forma hay ahorros cuando compramos en grandes cantidades, ¿no? Entonces vamos viendo que las empresas pues ¿no? habitualmente por eso compran en grandes cantidades, almacenan, ¿no? Tienen sus almacenes, les permite reducir su riesgo de abastecimiento, les reduce sus costos, entre otras razones, ¿no? Vamos viendo de que la importancia entonces de entender que las empresas almacenan, porque de acuerdo a eso también hay que ver la oportunidad de la compra y también la oportunidad de consumo. ¿Cómo registro esto? También es importante para la contabilidad. Pero estamos hablando pues de una compra, ¿no? Cuando se paga por algo, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Entonces, si me traen el producto y lo almaceno, tengo que registrar la compra, pero también hay un concepto muy importante, el consumo, ¿no? Compro 2 toneladas, lo tengo registrado como compra, pero después voy sacando de almacén pequeñas cantidades día a día. Y eso también tengo que registrarlo. Algo muy importante que podemos ¿no? observar con este ejemplo que hemos estado dando de la fábrica de plumones es que si la empresa compró de golpe 2 toneladas de tinta y 1 tonelada de plástico para fabricar plumones durante 2 meses o 3 meses, digamos, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿no? No está comprando pequeñas cantidades por día, pero esa compra en sí, ¿no? Puede haber costado, digamos, 3 millones de soles, por decir un número, ¿no? Compré 3 millones de soles en insumos. Si yo ese día solamente produzco 1.000 plumones, yo podría decir que el costo de esos 1.000 plumones, ¿no? También debe considerar los 3 millones de insumos. No. Cuánto me cuesta realmente producir los plumones depende de cuánto yo haya consumido de insumos, ¿no? Tengo que saber entonces cuántos plumones saqué de almacén para producir. Vemos que entonces la empresa requiere saber si no solamente cuánto compró, ¿no? Cuánto pagó, sino también muchas veces la empresa tiene que saber cuánto consumió, porque ya la compra, ¿no? No me va a dar el valor exacto de lo que me cuesta una determinada producción en un determinado periodo, en ese día, cuánto me costó la producción. No me va a decir cuánto me costó comprar esos insumos, ¿no? Porque compré para varios meses, pero yo quiero saber cuánto me costó producir ese día. Entonces, si ya la contabilidad tiene entonces que hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que es comprar comprar el pago de insumos y lo que es utilizar, consumir los insumos. Y es por eso que es importante, ¿no? Entender que el costo también es el conjunto de consumos, ¿no? O sea, para ser más específico, ¿no? Puede ser un pago, sí, ¿no? Si ese día solamente compré 100 kilos de insumos y lo utilicé todo, bueno, pues si no, bueno, es lo que pagué, ¿no? El costo es lo que pagué. Pero si no, si tengo un almacén y compro grandes cantidades, mi costo viene a ser lo que consumí. Está más asociado a lo que consumí que a lo que compré, ¿no? Compré 3 toneladas, pero consumí solamente, ¿no? 200 kilos, digamos, para la producción de ese día. Otro concepto, y vamos a ver que no hay muchos conceptos, pero hay que entenderlos, ¿no? Para poder comprender cómo funciona la empresa y cómo se registra, la importancia de registrar este tipo de conceptos, es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación, de manera simple, ¿no? Para poder comprenderla, es la pérdida de valor de un activo de la empresa. Un activo es algo que posee la empresa, es un derecho. Por ejemplo, si una empresa tiene una camioneta, es su propiedad, tiene el derecho sobre esa camioneta, ¿no? Si es dueña de un terreno o un inmueble, una fábrica, también, ¿no? Es un activo de la empresa. Tiene valor y la propiedad es de la empresa, ¿no? Es un activo de la empresa. Pero se le dice activo, el término, para poder entender, porque le permite generar algo, ¿no? Es decir, tiene una concepción, digamos, dinámica, ¿no? Para generar algo. ¿Y qué es lo que quiere generar la empresa? Bueno, quiere producir algo, un bien o servicio. Pero más allá de eso, la empresa quiere ganar, quiere tener ganancias.
quiere incrementar el valor. Gasto 1 millón, pero yo genero valor de 2 millones, ¿no? Compro insumos por 1 millón, pero cuando yo vendo y ¿no? gasto otras cosas más, pero al final, cuando vendo, tengo ingresos de 1 millón, perdón, de 2 millones, ¿no? Mis ingresos mayores a los costos. Busco ganar. Y eso pasa en toda empresa, ¿no? En toda actividad empresarial o negocio, ¿no? La diferencia entre empresa y negocio es que, bueno, empresa es algo, ¿no? Es una entidad, digamos, una persona jurídica, si quieren decir los abogados, ¿no? ¿No? Que uno constituye legalmente, ¿no? Bajo las normativas que exige cada país, uno constituye una empresa formal dentro del sistema del Estado, ¿no? De un gobierno. Y dice, bueno, ¿el Estado qué me pide para constituir una empresa? Ah, me pide que lo inscriba en registros públicos, implica que tenga una dirección, una razón social. Bueno, de acuerdo a la ley de cada país, uno puede constituir una empresa. La diferencia del negocio es simplemente el tiempo que uno concibe de esta empresa. Un negocio también es una empresa, pero en estricto se diferencia en términos porque cuando uno constituye una empresa, uno piensa pues que la empresa va a durar muchos años. No dice yo voy a poner una empresa por un día, por un mes, por un año, 2 años, 10 años. No, uno constituye una empresa sin tener una fecha prevista de fin, ¿no? O si quieren por muchísimos años. En esa concepción uno constituye una empresa, pero un negocio, a diferencia de una empresa, es cuando alguien simplemente quiere ganar algo, de acuerdo a las leyes del país, constituye una empresa, pero ya sabe que es temporal, que incluso que ese tiempo es muy corto. Es un negocio, mira, justo ahora, por el tema, ¿no? de la pandemia, se genera una oportunidad de negocio. Y cuando desaparezca esa condición favorable, me voy, cierro la empresa, ¿no? Me voy. Solamente le he puesto por un periodo corto de tiempo. Es un negocio. Una empresa va mucho más allá en cuanto a lo que se espera, ¿no? Pero vamos observando pues que una empresa, ¿no? o un negocio, ¿no? Finalmente ambos son empresas, ¿no? Busca ganar algo. Si yo, por ejemplo, veo que en este contexto de COVID puedo vender mascarillas, tengo la máquina de mi abuela, agarró la máquina y digo, bueno, a ver, ¿cuánto me costaría producir mascarillas? Bueno, por día, a lo mejor compro tanto de tela, ¿no? Hilo, mi tiempo, ¿no? Voy a dedicarme todo el día a producir mascarillas, ¿no? Y, bueno, calculo que la mascarilla me va a costar 2 soles, pero veo que en el mercado el tipo de mascarillas que yo voy a producir está a 1 sol. Voy a producir, no voy a producir porque sé que si yo lo quiero vender a 2 soles para cubrir mis costos, nadie me lo va a comprar, porque hay quienes venden a 1 sol. El precio promedio es 1 sol. Pero de los que ya venden, hay empresas o personas que producen mascarillas que lo venden a 1 sol, porque es el precio promedio del mercado, así como hay un precio promedio del pan, ¿no? Hay un precio promedio que está por ahí, ¿no? Todos venden muy cercano a ese precio. Igual la mascarilla, de un tipo, ¿no? Pues, si hablamos de una mascarilla, pues de una calidad distinta, o eso es otra cosa, ¿no? Pero agarremos un tipo de mascarilla en particular. Digamos que está 1 sol en el mercado en promedio. Yo quiero producir ese tipo de mascarilla y me sale 2 soles por unidad para cubrir todos mis costos. Y tengo que saber cuáles son mis costos, ¿no? Es importante saber cuáles son mis costos para saber si produzco o no y a qué precio vendo, ¿no? Porque si el precio es 1 sol en el mercado y me cuesta a mí, haciendo mi análisis, 2 soles, veo que no me conviene. Tengo que saber cuáles son mis costos. Y no me puedo equivocar ahí. Sería fatal, ¿no? Equivocarse. Entonces, ahí digo, bueno, no me conviene producir. Pero de los que ya producen y venden, hay quienes son más eficientes que yo. Hay quienes producen a 50 céntimos. Hay quienes producen a 80 céntimos. Y lo venden ambos a 1 sol.
Obviamente gana el más eficiente, ¿no? El que lo produce a 50 céntimos, lo vende a un sol, gana 50 por unidad. El que lo produce a 80 cada unidad y lo vende a un sol cada unidad, gana 20 céntimos por unidad. Gana más por unidad el que es más eficiente produciendo. Yo ni siquiera he entrado a producir porque no me conviene, porque no soy eficiente y me cuesta 2 soles cuando el precio promedio es un sol. Nótese la importancia que tiene saber mis costos. Y en esa importancia de saber cuántos son mis costos, aparece este concepto, depreciación y amortización. La depreciación busca, ¿no? Se enfoca en esa pérdida de valor de los activos de la empresa, porque la empresa compró un terreno, digamos, ¿no? O paga alquiler por un local, bueno, ¿no? Hasta ahí no es su propiedad, paga un servicio, no es dueño del local, pero a lo mejor sí es dueño de la máquina. Y en la máquina va a observar que la máquina pierde valor en el tiempo, como las computadoras, como los celulares. Se sabe, ¿no? De cuánto vale un celular nuevo, cuánto vale un celular después de 5 años o 10 años. Su valor en el mercado cae muchísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cae su valor? No, porque se me cayó ¿no? Y se malogró un poco, ¿no? No, aún así lo tengas muy conservado, pierde valor por muchas razones. Por ejemplo, una razón es que se desgasta, ¿no? Sus piezas se desgastan en el tiempo. Lo otro es que tecnológicamente también aparecen otro tipo de celulares, ¿no? Más modernos, con más funciones, que desplazan del mercado y le quitan valor, ¿no? Hace que lo que ya existía pierda valor. Porque pocos van a querer demandar ya, ¿no? Si yo quiero vender una computadora, por más buena que esté, una XP, ¿no? O una de una generación de hace 10 años, por más buena que esté, prodúcela si quieres ahora, prodúcela, ¿no? Produce esa máquina de hace 10 años. Tecnológicamente no tiene el mismo valor para quien quiera comprarla, ¿no? También pierde valor por cambio tecnológico las cosas, ¿no? Cuando están asociadas ¿no? Hay bienes o servicios o insumos. Una computadora, por ejemplo, es un insumo que utilizamos para hacer algo, ¿no? Y, y obviamente pierde valor tecnológico por tecnología, ¿no? Por cambio tecnológico, al igual que el celular. Pero también pierde valor, decíamos, porque se va desgastando en el tiempo. En una empresa vemos que hay computadoras en las oficinas, a veces las empresas también, ¿no? Financian los celulares, ¿no? Compran los celulares para los trabajadores, ¿no? Pues tienen que estar comunicados, depende del tipo de actividad. También tienen maquinarias para producir, máquinas, ¿no? Para producir plumón, ¿no? El ejemplo que dábamos de un inicio. Y esa máquina que construye el plástico en plumón, la tinta en plumón, también se desgasta en el tiempo. Se oxidan las piezas, si quieren, ¿no? Muchas piezas están diseñadas para un determinado tiempo. Es como un auto, ¿no? Pierde valor. Y la tecnología trata de que no pierda valor. Y por eso también, ¿no? Está ese costo de mantenimiento que se dice, ¿no? Todo equipo debe tener un mantenimiento periódico. Cuando no se hace el mantenimiento periódico, pierde valor. Porque el mantenimiento periódico busca justamente hacer que no pierda valor. Cuando una pieza no es cambiada en su oportunidad, el hecho de que tengamos una pieza en la máquina, ¿no? que debió ser cambiada y no se hace ese cambio, implica de que otras piezas que deben durar más tiempo se desgasten más rápido. Por una pieza se desgastan más piezas, por no haber cambiado una pieza, ¿no? Es un poco el mantenimiento, ¿no? Y estamos analizando cómo una empresa entonces tiene un conjunto ¿no? de conceptos, de tipos de costos, donde uno de ellos también es ese desgaste, ¿no? Esa depreciación. También la empresa lo registra como un costo, porque sus activos pierden valor. Si hoy en día
La empresa compra una computadora y vale 10.000 soles. ¿De acá a 5 años va a valer 10.000 soles? No. A lo mejor solamente vale 1.000 soles o 500 soles en el mercado. Tiene un valor. Significa de que en esos 5 años, año a año ha perdido valor. ¿Cuánto de valor ha perdido? Bueno, no es que uno tenga que abrir la máquina, la computadora y ver qué piezas se han desgastado, no. Ya la contabilidad, cada país incluso, tiene normas para poder determinar la depreciación de los activos. Y una computadora, un celular, está clasificado como un tipo de activo que se deprecia en 5 años. Un estudio, de una empresa hace un estudio de mercado para conocer ¿no? la preferencia de los consumidores, ¿no? Invierte, ¿no? ¿no? Eh, Paga por un estudio, le paga a alguien que hace el estudio. La empresa paga, incurre en un costo para tener un estudio de mercado, ¿no? De cómo se comporta el mercado, porque tiene que conocer cómo es el mercado, qué quieren sus consumidores, ¿no? Para poder, ¿no? Adaptarse al mercado, para poder perfeccionar sus productos, en fin, ¿no? Pero quiere un estudio de mercado y pagó por eso, es un costo para la empresa. Ese estudio, por ejemplo, es considerado, ¿no? Que se deprecia cada 3 años, perdón, en 3 años, es decir, en 3 años ese estudio ya no sirve, porque claro, el estudio de mercado te dice, ¿no? Cómo se comporta el mercado, ¿no? Los consumidores, ¿no? En un momento, pero los consumidores cambian sus preferencias, cambian, ¿no? Lo que buscan en el mercado en el tiempo, ¿no? Lo que un consumidor quiere ahora no es igual que lo que el consumidor quería hace 10 años o 5 años, ¿no? Sus preferencias cambian. Pero ¿cómo saber cada cuánto tiempo cambian? Para eso las normas, ¿no? Nacionales o internacionales van definiendo periodos, ¿no? Estándares para poder abordar ese tipo de problemas. No tenemos que saber, bueno, en cuánto se deprecia un cuaderno, cuánto se deprecia, ¿no? un celular. Eso es día a día de los contadores. Pero tenemos que entender que se requiere manejar esa información de la pérdida de valor de los activos. Un contador puede decirnos, ¿no? Quiero saber, ¿no? Cuánto se ha depreciado mi activo. ¿Pero qué es depreciación? Pues, no sabes qué es depreciación. Entonces, si no sabemos conceptos básicos, ¿cómo vamos a poder interactuar profesionalmente con los contadores, por ejemplo? Pero obviamente la contabilidad es parte de la empresa. Tampoco tenemos que hablar el mismo lenguaje que digamos, el ingeniero industrial, ¿no? Que trabaja en la fábrica, ¿no? Pero sí hay conceptos que ellos también estudian para poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Que el contador, ¿no? Y todos los que tengamos que de alguna manera interactuar con la información de los costos de la empresa. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Todos tenemos que saber la diferencia entre costo, gasto, entre lo que es consumo, ¿no? ¿Qué significa consumo? Que la empresa consume, bueno, yo en mi casa consumo, ¿no? Pero la empresa consume, gasta, tiene un costo o es un consumo, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La diferencia, ¿no? Consumo es en función de la necesidad, ¿no? Cuando se compran grandes cantidades hay un costo, ¿no? De 3 millones, pero el consumo es ya más asociado a cuánto estás utilizando de esa, ¿no? O sea, la oportunidad, digamos, de uso de parte de los 3 millones, ¿no? Cuánto de mercancía o de insumo de producción vas a utilizar para producir una determinada cantidad, ¿no? En el día, por ejemplo. Yo quiero saber, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál ha sido el costo de estos 200 kilos que estoy utilizando para producir en el día? No de la compra. No me digas cuánto has comprado. Quiero saber cuánto me cuesta esto que voy a utilizar para producir, no sé, ¿no? 1.000 plumones. Porque yo quiero saber a cómo voy a vender 1.000 plumones. Ah, tú me dices el consumo, entonces tú no me hablas del costo. Tú quieres saber el costo total de la compra, sino el costo solamente de eso. O sea, cuánto has consumido,
porque incluso yo no he pagado específicamente por eso. Yo tengo que saber cuánto salió de almacén, quizás, ¿no? Sería el almacén me va a dar esa información del consumo, ¿no? Pero también cuando hablamos de depreciaciones, esa pérdida de valor también es importante saber cuánto es esa pérdida de valor de los activos de la empresa, ¿no? De aquellos insumos que son de propiedad de la empresa. Entonces, esa depreciación, entonces, cuando hablamos pues de algo físico, como una maquinaria que pierde valor en el tiempo, hablamos de una depreciación. Pero cuando hablamos de cosas intangibles, cosas que no se pueden tocar, ¿un estudio se puede tocar? A ver, un estudio no se puede tocar. O sea, lo que te da el estudio es información. Esa información puedes tocarla, no. Te la pueden dar en un papel, te la pueden dar en un CD, el informe, ¿no? El informe, el estudio, el documento, ¿no? Puede ser en un papel, en un CD. No estás tocando la información, no estás tocando el estudio. Físicamente, no está el estudio físicamente, ¿no? Es un intangible, ¿no? No es tocable, ¿no? Tangible es algo palpable, ¿no? No palpable es intangible. Bueno, se consideran activos intangibles los estudios, por ejemplo, ¿no? Esa información que tienes en el estudio es un intangible y es tu propiedad como empresa. Tú has pagado por ello, es tuyo, es un activo, ¿no? Es de tu propiedad. Es algo que potencialmente es dinámico y te puede generar valor, te va a servir para cumplir con tu objetivo que es generar ganancias, ¿no? Valor, dinero, ¿no? Es un activo entonces, ¿no? Un estudio es un activo intangible, no palpable. ¿No? Pues no puedes palpar la información, decíamos, pero cuando hablamos de activos como una máquina, eso sí es palpable, es un activo tangible, ¿no? Cuando hablamos de la depreciación o pérdida de valor de los activos tangibles que se pueden palpar, hablamos de conceptos de depreciación, que busca justamente, ¿no? Eh, o define, digamos, esa pérdida de valor de los activos que son palpables, la depreciación. Pero cuando hablamos de activos que no son tangibles, no son palpables, como los estudios, hablamos de amortizaciones para definir esa pérdida de valor, porque el estudio, ¿no? Me da información que en un momento tiene un valor, cuando se hace el estudio. Me lo entregaron hoy día, vale muchísimo, ¿no? Tiene un valor. Bueno, ¿cuánto pagué por ello? 1 millón, ok, ese es el valor del estudio. Pero de acá a 3 años, ¿cuánto vale? Vale cero. Porque, bueno, en este caso, ¿no? Como ejemplo, se considera pues que pierde valor en 3 años y de acá a 3 años vale cero. Ya no me sirve esa información. Esa información ya es pasada. No me va a decir qué es lo que realmente quieren los consumidores. No es no es útil, ¿no? Pierde valor. El valor está asociado también a la utilidad que tiene algo, ¿no? Si algo me es útil, vale mucho, ¿no? Si algo no me es útil, no vale nada. ¿Se entiende? Entendamos la razonabilidad que tienen estos conceptos, ¿no? Su importancia. Y decíamos al inicio que es importante entender estos conceptos, pero en su oportunidad, en qué momento es importante. No hay un periodo determinado. Yo gasté, ¿no? O consumí, ¿no? O pagué, ¿no? En el año pasado tanto, ¿no? Por mi producción. Ah, o se depreció el año pasado en tanto. Ok. Necesitamos, pues, por decir, uno dice, bueno, se depreció en un instante. Un activo sí, en un milisegundo. ¿Es importante eso? No. Realmente es importante saber la información por periodos. En este caso, vamos a ver que la contabilidad busca analizar la información por periodos. ¿Cuánto gastaste? ¿No? ¿Cuánto consumiste? ¿Cuánto se depreció en el mes pasado? En el mes tal, ¿no? O sea, tiene que ser específico en qué mes, o en qué día, o en qué año, ¿no? Pero siempre hablamos de periodos de tiempo, no de instantes de tiempo, sino periodos determinados, ¿no? Es lo que generalmente se utiliza más, ¿no? En el análisis, en la discusión de una empresa. Pero también en la contabilidad se quiere saber al final del año pasado cuánto ganaste, como una fotografía. Toma una foto, haz un corte, ¿no? Al 31 de diciembre del año pasado y dime cuánto gané, en ese momento cuánto gané, a cuánto ganaste, pero que en ese día, en ese último día, 31 de diciembre, esa última semana de diciembre, o te refieres a todo el año.
Ya dime en todo el año cuánto gané, pero haz un corte. En ese momento dime cuánto gané. Ah, ganaste 1.000.000 de soles, ¿no? Entonces a la contabilidad le interesa registrar, ¿no? Y manejar información por periodos de tiempo, pero también busca, ¿no? Dar información de resultados al término de un determinado periodo. Al término del año pasado, durante ese periodo, pero al término, haz una fotografía y dime cuánto gané, un resultado, ¿no? De un ejercicio, ¿no? De todo el año. Un periodo a veces un periodo se le llama ejercicio a veces, ¿no? Pero dentro de cada país el término ejercicio es un estándar, ¿no? Generalmente se maneja anual o mensual o semestral, ¿no? Pero el más utilizado es anual. Un ejercicio se refiere a un año. ¿Está bien? Desde enero a diciembre, ¿no? No de junio a mayo del próximo año, no. De enero a diciembre de un año, ¿no? Es un ejercicio. Salvo que digan ejercicio mensual, bueno, es un mes, ¿no? Pero si tiene ejercicio, durante un ejercicio se refieren a un año de enero a diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y, y vamos a ver por hoy, para no cansarlos mucho, ¿no? Estamos en una clase introductoria, ¿no? De lo que son, decíamos, los costos a diferencia de los gastos, ¿no? Aunque decíamos, todo es costo, siempre que pagué por algo es un costo, ¿no? Al gerente general también le pagué, es un costo. En la fábrica, cuando compré insumos también, ¿no? O consumí insumos también es un costo, ¿no? O al trabajador que maneja la máquina también es un costo, ¿no? A todos les he pagado, me han costado algo como empresa, por tanto todos son costos. Pero haciendo diferenciación de que muchas veces el análisis se centra en la planta, en la producción y lo demás, otros gastos complementarios. ¿Cómo se maneja o cómo se puede diferenciar entonces costo y gasto, ¿no? Es como querer diferenciar los gastos del gerente general, los gastos del servicio de bufete de abogados que se pagó por un juicio, ¿no? O los gastos de luz, agua que hay que pagar, ¿no? De lo que son los gastos propios de la producción. ¿Cómo diferenciamos? Y en caso extremo, decíamos, ¿no? ¿Y qué pasaría incluso si tenemos que pagar la energía de luz y me viene un único recibo? Pero en ese recibo está la energía ¿no? La electricidad que yo gasté para producir en la fábrica y también está el pago, ¿no? De la luz, de energía que utilizaron en las oficinas el gerente general, ¿no? El área de contabilidad o el área legal que puede haber dentro de la empresa, ¿no? Que no está asociada estos últimos a la producción, pero también son costos de la empresa. ¿Cómo diferencia entonces la contabilidad? Es la que busca desagregar ese costo, si viene un solo recibo, desagregar ese costo para saber cuánto realmente de ese pago de energía eléctrica le corresponde a producción y le corresponde, ¿no? Digamos, a los gastos de la empresa, ¿no? Separando producción de gasto, o costos de producción con gasto, ¿no? La diferencia está en el término producción, ¿no? Lo que yo pagué para producir, pero que está asociado a la producción, al nivel de producción, o a la función de producir el bien o servicio, más allá de otros costos que también son importantes, claro, pero no están en la producción en sí, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar más adelante, pero de un inicio estamos viendo un poco que hay estos conceptos que se diferencian. Y para hacerlo más sencillo, ¿cómo se organiza una empresa? ¿No? Toda empresa, toda empresa, sea de un bien o servicio, ¿no? Puede ser un bufete de abogados, por ejemplo, no produce un bien, no produce un bien tangible, ¿no? Un bufete de abogados, ¿no? Produce servicios, vende servicios, ¿no? Resuelve juicio, ¿no? Pero no te entregan un producto final, ¿no? O sea, no te venden un mueble, un bien, ¿no? ¿No? Te venden servicios, ¿no? Hay empresas que venden bienes y hay otras empresas que venden servicios, pero cualquiera que fuere el caso, toda empresa tiene una organización, se estructura de una manera que te permite identificar cuáles son los costos y cuáles son los gastos, diferenciarlos, ¿no? Hay, por ejemplo,
esta área de producción, como decíamos, o área de transformación, como le llaman algunos, donde se transforman los insumos en productos, ¿no? El producto final que vendemos, ¿no? O el servicio que vende el abogado, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Pero hablamos pues ¿no? del mismo servicio final, ¿dónde se transforman, ¿no? Los insumos en productos. Hablamos pues del área de transformación o producción o la fábrica, ¿no? Y estamos, y en una estructura de una empresa siempre se diferencia lo que es el área de transformación, producción, de lo que es el área administrativa, de ventas, ¿no? Y de finanzas de la empresa. En toda empresa ustedes van a poder encontrar un área de producción, transformación, como decimos, ¿no? La fábrica, y otra área de administración, donde está el administrador, está el gerente general, ¿no? Otra área de ventas, ¿no? Que se encargan de comercializar el producto, el marketing, ¿no? Buscar clientes, hacer el servicio postventa, el seguimiento, en fin, ¿no? Ventas. Y otra área financiera, ¿no? Que se encarga ya de buscar préstamos, ¿no? Financiamiento de la empresa. Si es una gran empresa, a lo mejor emite bonos, pero se busca, ¿no? Conseguir los recursos suficientes, ¿no? Para los costos de la empresa, el área financiera, ¿no? Tenemos estas tres grandes áreas que están asociados a los gastos, ¿no? Pues son complementarios a la fábrica, ¿no? Gastos, gastos de administración, los costos de dentro del área de administración se llama gastos, para diferenciarlo de lo que es producción, se llama gastos. Pero del área de administración están los gastos de ventas de esas áreas de comercialización, ¿no? Y están los gastos financieros, ¿no? De esa área que se encarga de buscar los recursos para la empresa, ¿no? Para las compras, ¿no? Cómo financiarse, cómo endeudarse, ¿no? En algunas empresas juntan incluso el área de administración con finanzas, ¿no? Y le llaman la dirección o la gerencia de administración y finanzas, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras más grande sea la empresa, más se tienden a separar esos conceptos. Pero hay tres, dentro de los gastos hay tres asociados, ¿no? El área de administración, la de ventas o comercialización, porque a ventas también le llaman a veces el área comercial o de comercialización, y el área financiera de finanzas, ¿no? Estas tres están asociadas a los gastos. Pero lo que es la fábrica, donde se da la transformación, está aquí, es una sola. Y aquí no se dice gastos a esto. Esto se le llama costos. Esos también son costos, pero para diferenciarlos se le llama gastos. ¿Está bien? Pero en estricto también son costos. Estos se denominan, algunos lo denominan para diferenciarlo, en los costos de hacer, ¿no? Los costos de hacer, de transformar. Y estos son los costos de vender. Todo lo que yo requiero complementario, ¿no? Se le da ese nombre. No nos debe quitar el sueño. Sabemos básicamente que gastos son, ¿no? Aquellos que no están asociados directamente a la producción, directamente, ¿no? A la fábrica, ¿no? Pero que también son importantes. Ahora, dentro de cada uno ya también, sobre todo dentro del área de producción, se va haciendo una diferenciación en lo que son costos por materiales directos, por mano de obra directa, por material indirecto, por mano de obra indirecta y otros costos indirectos, ¿no? Se va haciendo esa clasificación incluso, ¿no? Aquí no tanto, ¿no? Aquí todo es gasto, ¿no? Aquí están los costos de producción, pero todo finalmente es costo, ¿no? Costos de hacer y costos de vender. Pero el término, pues, no es que uno quiera o no quiera, simplemente, ¿no? Ya se ha estandarizado, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Como un lenguaje, ¿no? Que tenemos que conocer y aprender. Vamos a ver entonces ya en la siguiente sesión cómo se van clasificando los costos, ¿no? Un poco vamos viendo con ejemplos, ¿no? A qué se refieren estos conceptos. Y ya en la siguiente sesión vamos a abordar lo que son los costos de producción, pero ya desde el punto de vista, ¿no? Del área de producción, cómo se clasifican, ¿no? Qué conceptos están asociados también a los costos de producción que son relevantes para la empresa, cómo se miden,
Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos de su utilidad para poder conocer un poco más sobre estos costos. El concepto de costos evitados, ¿no? Que también es muy importante. Entender cómo toma decisiones la empresa a partir de esta información, ¿no? Con algunos ejercicios. El concepto de costos hundidos, ¿no? Ya después vamos un poco a entrar con algunos ejercicios, ya vamos a entrar a costo de oportunidad y después ya entramos ya a otros conceptos que usted ya usa mucho, como lo que es eficiencia, productividad, cómo se mide, ¿no? El uso, y después vamos a entrar a lo que es la contabilidad. ¿Bien? Estamos ahorita abordando el tema de costos, ¿no? Para poder comprender mejor la contabilidad, el registro que implica, ¿no? El manejo de, o la gestión de información dentro de una empresa. Bien, señores, entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy.